qué podemos decir y qué podemos opinar y qué podemos criticar sobre el programa de televisión de El Chavo del Ocho. El programa de televisión de El Chavo del Ocho. El programa de televisión gracioso mexicano de El Chavo del Ocho. Comencemos con este video. Sí. Ustedes vieron que hay episodios buenos del Chavo del Ocho. Ustedes vieron que hay episodios muy buenos del Chavo del Ocho. Que los episodios muy buenos que hay del Chavo del Ocho son muchos. Que esos episodios muy buenos que hay en el Chavo del Ocho, que son muchos, son que están los dos actores, del Chavo del Ocho, Carlos Villarreal y Ramón Valdés, y esto, lo otro, y eso. Y después de eso, Carlos Villarreal se fue del programa de televisión, lo sacaron del programa de televisión del Chavo del Ocho, del programa de televisión del Chavo del Ocho, Carlos Villarreal, esto lo otro. Lo sacaron del programa de televisión de Carlos Villarreal, lo sacaron del programa de televisión del Chavo del Ocho, lo sacaron del programa de televisión gracioso del Chavo del Ocho, esto lo otro, Carlos Villarreal, esto lo otro. Y después se fue Ramón Valdés, el personaje de Don Ramón y eso. Que Ramón Valdés, el personaje de Don Ramón, le pegaba al Chavo, a la cabeza, esto, lo otro y eso. Y después pusieron al Jamito el Cartero. A Jamito el Cartero, esto, lo otro. Pusieron a Jamito el Cartero, esto, lo otro. A Raúl Chatopariña, que es Jamito el Cartero. Y pusieron a la Vizcahuela, que es María Tonita de las Nieves, que hace la Vizcahuela. Y también que hace la Chilerina, esto, lo otro y eso. Y después está el profesor Girafale, el que hace de Rubén Aguirre. Y después está Edgar Vival, que hace de Ñoño y el señor Barriga. Y después está Florinda Mesa, el que hace la Poppy y que hace Doña Florinda. Y después está Gorines, el que hace Horacio Gómez Bolaños, hermano de Roberto Gómez Bolaños, del Chavo del Ocho, del personaje del Chavo del Ocho, esto, lo otro y eso. Y Florinda Mesa hizo muchas cosas muy terribles. ¿Quieren saber las cosas que hizo muy terribles? Florinda Mesa, le voy a decir las cosas muy terribles que ella hizo. Primero tuvo con dos relaciones, con dos historias de amor, primero con Carlos Villarreal y segundo con Roberto Bolaños. Y tacionó con Enrique Segoriano, el director del programa de televisión del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y esto, lo otro y eso. De los dos programas de televisión graciosos del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Tuvo tres relaciones de amor, tres historias de amor con Enrique Segoriano, con el director de Enrique Segoriano y con Chipirito y con Carlos Villarreal.
Estaba estornudando. Tuve que pausar el video y estaba estornudando. Perdón. Estacionó a Enrique Segoriano, a su primer amor. Estuvo con Carlos Villarrá y terminó con su historia de amor con Carlos Villarrá. Esto es lo otro. Y después de eso, después de eso, después de eso, Florinda Mesa estuvo con Chespirito, prohibió a Chespirito alejarse de Graciela, a su esposa, y también a sus 7 hijos. Esto es lo otro. Rompió su matrimonio con Chespirito y su esposa Graciela. Esto es lo otro y eso. Florinda Mesa habló mal de Ramón Valdés, el actor de Ramón Valdés, y esto es lo otro, que no debió hacerlo, el pobre, que estaba mal de salud, esto es lo otro y eso. Hizo muchas cosas terribles que no se arrepiente para nada, la hija de mil puta, la reaciada de mierda, la muy idiota de mierda, perra, es una perra, idiota, zorra por andar con hombres y eso. Y otra cosa, hizo muchas cosas terribles. Y esto es lo otro. Florinda Mesa. Y si se muere Elga Vivá. Y si se llega a morir Elga Vivá. O María Antonieta Las Nieves. O lo que sea. Hay uno de los personajes que queda vivo. Hay uno de los personajes que quedan vivos del Chavo del 8. Y hay uno de los actores del Chavo del 8 que quedan vivos. Y eso, si se llega a morir, yo voy a estar muy triste, bastante muy triste. Y eso. O si se llega a morir, o si llega a morir Florinda Mesa, la actriz esa, yo voy a estar bastante muy feliz porque por fin si se llega a morir Florinda Mesa, por fin gracias a Dios, Florinda Mesa se va a arrepentir todas las cosas terribles que ella hizo. Esto, lo otro y eso. Y después hubo muchos episodios. Después hubo muchos episodios del Chavo del 8, del programa de televisión del Chavo del 8, que no hubo de los últimos episodios del Chavo del 8, del programa de televisión del Chavo del 8 gracioso, que no eran tan graciosos los episodios. ¿Quieren saber por qué? Porque no tenía nada de risas grabadas, esto lo otro. Jamito del Cartero, Raúl Chato Pariña, que hacía el personaje de Jamito del Cartero. Se estaba hartando del Chavo del 8. Hacía lo mismo que Don Ramón, hacía lo mismo que el personaje de Don Ramón,
pegándole al Chavo del 8, Jamito el Cartero, esto, lo otro y eso. Los últimos episodios del Chavo del 8, esto, lo otro y eso. Y eso no me gustaba. Le copiaba lo mismo que Don Ramón, esto, lo otro y eso. Jamito el Cartero y eso, por pegarle el Chavo del 8 y eso. Jamito el Cartero y hacía lo mismo que Don Ramón y esto, lo otro y eso. Y eso. Y no me gustaba para nada. Jamito el Cartero le copiaba lo mismo que Don Ramón, que le pegaba el Jamito del Cartero, se estaba hartando del Chavo del 8 y le pegaba al Chavo, le pegaba el Jamito del Cartero, le pegaba el Chavo del 8, le pegaba el Chavo del 8 en la cabeza, esto lo otro, lo mismo que hacía Don Ramón, lo mismo que hacía Don Ramón al Chavo del 8, que le pegaba la cabeza, esto lo otro y eso. Los episodios, yo en TikTok cuando yo miraba los episodios que no tenían risa. Yo en TikTok cuando yo miraba los episodios, hay unos episodios no graciosos del Chavo del 8, del programa televisivo del Chavo del 8, gracioso cuando yo lo miraba, esto lo otro, cuando no tenía risa, no me gustaba y eso. Esto lo otro y eso, porque era una mierda no la risa, era una mierda no las risas de los episodios, esto lo otro y eso. Cuando estaba Carlos Villarreal y eso, cuando estaba Carlos Villarreal y Ramón Valdés, no era una mierda. Esos dos personajes. Cuando estaba Carlos Villarreal y Ramón Valdés, cuando estaba Carlos Villarreal y Ramón Valdés, en esos dos actores, en el Chavo del 8 y eso, en el programa de televisión del Chavo del 8 cuando estaban antes, en el programa de televisión del Chavo del 8 de ellos dos, y cuando daba risa, esto lo otro, los episodios, cuando estaban ellos dos, esto lo otro y eso, daba risa y esto lo otro. Y cuando no está, y cuando no está, y cuando no están ellos dos para nada, están Jamito del Cartero y Angelina Fernández, que hace la bruja del 71, esto lo otro y eso. Y después está Patty, Gloria, Patty y Gloria son dos personajes de La Nueva Vecina, esto lo otro, cuando estaba Ramón Valdés y cuando estaba Carlos Villarreal y eso, y esto lo otro y eso. Lo único que yo voy a decir es esto. Los episodios no graciosos del Chavo del 8, los episodios no graciosos del programa de televisión del Chavo del 8 son unas mierda. Y esto lo otro y eso. Y hay unos episodios sí graciosos del Chavo del 8, no son unas mierda. Esto lo otro y eso es lo único que yo voy a decir, y eso ya está y nada más. Y esta fue mi opinión y mi crítica sobre el programa de televisión del Chavo del 8 y esto lo otro y eso, del programa de televisión gracioso del Chavo del 8 y esto lo otro. Y no vamos a criticar y tampoco nos vamos a opinar a la TIS, tampoco nos vamos a opinar y tampoco nos vamos a criticar al jugador de fútbol de Cristiano Ronaldo, no vamos a criticar y tampoco nos vamos a opinar a esos dos personajes que yo les mencioné, esto lo otro, a esos dos famosos,
al jugador de fútbol y también a la Tiz esa famosa, esto lo otro, porque ya lo critiqué, ya lo opiné sobre ese jugador de fútbol, a Cristiano Ronaldo, y a esa Tiz famosa, Florinda Mesa, ya la opiné, ya la critiqué y eso. No vamos a hacer un video, tampoco nos vamos a hacer otro video de opinando y tampoco criticando sobre ellos dos y eso. Si les gustó tanto mucho esta crítica y esta opinión, déjame su like arriba, su like abajo, si no les gusta, así. Y eso ya está ahí nada más. Y nos vemos en el siguiente video y también en el próximo video de Lucio Rodríguez Romeo. Chao y adiós, chao y adiós.